Muy bien. Bueno, vamos a empezar entonces con la clase de retina, ¿está bien? Y bueno, vamos a ver, no avanza mi diapositiva. Ahí está bien. Vamos a empezar entonces, pues la retina es una parte muy, muy bonita, muy fascinante. A mí me apasiona mucho. Y me recuerda mucho también, pues que a pesar de lo fascinante que puede ser el ojo humano, aún nuestros ojos no logran ver todo, ¿verdad? Hay muchas cosas que nuestros ojos no logran ver, que algún día tenemos la esperanza, pues que vamos a poder ver, ¿no? Como dice en Job 42, algún día diremos de oídas, te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Y la retina qué es en realidad dentro del ojo? Porque tenemos la córnea, el cristalino, el iris, que, bueno, hemos ido estudiando, supongo que en las clases que han estado llevando, ¿no? Con el doctor Michael Tito. Eh, los, la córnea, el cristalino sería equivalente a los lentes, ¿no? El, el iris sería equivalente al obturador de una cámara. Y la retina sería entonces el sensor, ¿no? Que capta todas las imágenes de todo lo que vemos. ¿Cómo exploramos la retina? A través del fondo de ojo, ¿no? Aquí tenemos un fondo de ojo donde vemos las arcadas vasculares, vemos las arcadas temporales, ¿no? Superiores, temporales, inferiores, y las arcadas nasales que salen, emergen del nervio óptico, las arcadas nasales superiores y arcadas nasales inferiores. Y esto que ven por detrás, que se trasluce, es la coroides, que está debajo de la retina. Y aquí están viendo las venas vorticosas que también van a dar, van a drenar parte de la sangre, pues que entra la circulación de la retina. ¿Cómo exploramos este fondo de ojo? Ustedes como médicos generales que están en formación van a tener a su disposición el oftalmoscopio directo. Ese es el que tienen que aprender de todas maneras a utilizar para poder examinar a sus pacientes y el que está, digamos que disponible en las urgencias, en la emergencia, ¿no? Para cualquier eventualidad. Los oftalmólogos utilizamos otros equipos como el oftalmoscopio indirecto que nos da una visión un poco más panorámica, ¿no? Más campo, y aparte también nos permite ver en tres dimensiones, ¿no? Entonces vemos también profundidad y utilizamos lupas de diferentes dioptrías que nos va a dar un mayor o menor campo de visión según la utilidad que estemos buscando, ¿no? Tenemos también otra forma de explorar, algunos no todo el mundo tiene pues oftalmoscopio indirecto, ¿no? También podemos hacer la exploración del fondo de ojo con la lámpara de hendidura y utilizamos también otro tipo de lupas, ¿no? De 60, 78, 90 dioptrías. También hay otros exámenes con los cuales podemos explorar la retina, como son la angiografía, ya sea con fluoresceína, que nos permite ver netamente la retina, y también tenemos otra angiografía que lamentablemente en Perú y gran parte de Latinoamérica no la tenemos, que es la angiografía con verde de indocianina, que nos permite ver las capas más profundas, ¿no? Que en este caso sería la coroides, que está detrás de la retina. Eh, También tenemos exámenes para poder visualizar la zona macular y también de nervio óptico. Me refiero a la tomografía de coherencia óptica. Y aquí podemos ver como si fuera un corte histológico todas las capas de la retina, ¿sí? Vemos desde la capa más anterior, ¿no? Más interna, porque todo lo anterior es interno en realidad, y todo lo más posterior es externo, en terminología oftalmológica, ¿ya? Entonces, eh, y también tenemos aquí la angiografía con OCT, que a diferencia de la angiofluoresceína, nos permite ver más que todo la parte central, ¿no? La mácula, la vascularización de la mácula, en este caso. Y bueno,
Aquí no se olviden de repasar luego las capas de la retina. Recordar que la retina se divide en dos partes, ¿no? La retina neurosensorial y el epitelio pigmentario de la retina. Y por debajo de esto está esta capa vascularizada, que es la coroides, ¿ya? Y bueno, ¿qué es lo bonito de la retina? Es que es el único órgano en el cual podemos, digamos que visualizar los vasos sanguíneos, a diferencia del resto del cuerpo, podemos ver qué está pasando con los vasos sanguíneos. Y realmente se adelanta, digamos, a la aparición de muchas enfermedades, ¿no? El hecho de poder detectar, visualizar estas estructuras microvasculares y podemos predecir incluso si es que un paciente va a tener pues hipertensión. En este caso es el primer tema que vamos a tocar, la retinopatía hipertensiva. Sabemos pues que la hipertensión arterial es un problema mayor de salud pública, ¿no? Que va a causar aproximadamente 9.4 millones de muertes a nivel mundial. Sí, es un problema muy grande. Ustedes, bueno, por sus clases que han estado llevando, saben cuál es la definición de hipertensión arterial, supongo. Saben cuál es la clasificación, eso no lo voy a tocar ahora. Nos vamos a ir directamente a la parte de oftalmología, ¿sí? Eh, entonces, aquí lo que quiero que se les quede grabado es que el examinar el fondo de ojo nos puede ayudar a predecir si este paciente que estamos viendo va a presentar en el futuro una hipertensión. ¿Cómo podemos ver? Pues a través del estrechamiento arteriolar retiniano generalizado vamos a poder predecir el desarrollo de la hipertensión. ¿Cómo así? Por cada aumento de 10 milímetros de mercurio de presión arterial, vamos a ver que hay una disminución de 3 micras de calibre arteriolar. Y asimismo, si es que esto se acompaña de dilatación venosa, pues podemos decir que este paciente sí o sí va a presentar hipertensión arterial entre 2.9 a 10 años. Esto se hizo en un estudio que se hizo en niños incluso, o sea que es muy, muy confiable. Entonces, eh, vamos a ver cuáles son las implicancias fisiopatológicas de esta enfermedad. La hipertensión va a afectar no solo a la retina, claro, la afectación de la retina es la más frecuente, pero también va a haber una afectación de la coroides y del nervio óptico. La prevalencia de la retinopatía hipertensiva varía entre 2 a 17% de los pacientes con hipertensión arterial. Y los cambios que vamos a ver van a depender de la severidad de esta hipertensión y de la duración de la misma. ¿Qué quiere decir? Pues que una hipertensión sistémica crónica no tan grave va a tener ciertos hallazgos diferente a una hipertensión aguda, ¿no? Grave, que va a tener otros hallazgos y de repente mucho mayor compromiso. Pero lo importante es que esto me va a permitir también predecir la ocurrencia posterior de accidentes cerebrovasculares, falla cardíaca congestiva y otras patologías causantes de mortalidad cardiovascular. Entonces, ¿cuáles son las fases de esta retinopatía hipertensiva? Primero vamos a tener una fase de vasoconstricción, donde, bueno, hay un incremento de la presión intraluminal, ¿no? Se va a desencadenar también una elevación del tono muscular, del tono vasomotor, y eso, bueno, lo vamos a ver posteriormente ahora en unas gráficas, ¿no? Se van a estrechar los vasos sanguíneos de manera uniforme, ese es el incremento del tono. Pero el vasoespasmo vendría a ser un estrechamiento focal. Lo vamos a ver en imágenes ahora. Posteriormente ya se produce un adelgazamiento arterial más difuso, ¿no? Bueno, de esta manera es un mecanismo para controlar el volumen de la sangre.
La siguiente fase es una fase ya esclerótica, en el que vamos a ver, ¿no? Un engrosamiento de la capa íntima e hiperplasia de la capa muscular media y una degeneración hialina. O sea, se va a ver, pues, un tanto fibrosado ese vaso, ¿no? Es ya cuando es un problema más crónico. En una fase exudativa, que ya esto me indica una descompensación, ya sea de una hipertensión crónica o una hipertensión que se ha presentado en forma aguda, ¿no? Con elevación de la presión, pues, persistente, ¿no? Vamos a ver que esta presión elevada por mucho tiempo va a romper la barrera hematorretiniana, causando efectos sobre el vaso sanguíneo, ¿no? Como son la necrosis del músculo liso, exudación lipídica, extravasación de sangre y la isquemia, ¿no? De la capa de fibras nerviosas que vamos a ver ahora en las imágenes. Luego, bueno, lo más grave ya que podemos, dentro de las fases de la fisiopatología de la retinopatía hipertensiva sería la fase de hipertensión maligna, en la que se va a ver afectado el nervio óptico. Y esto me va a reflejar pues una posible encefalopatía hipertensiva, ¿no? Con un incremento de la presión intracraneal. Estas fases no siempre son secuenciales. Recuerden que si hay una elevación en forma aguda, brusca, pues va a presentar justamente esta fase de hipertensión maligna o la fase previa, que es la fase exudativa. Entonces, ¿qué síntomas vamos a presentar? No siempre hay síntomas en la retinopatía hipertensiva. No siempre hay síntomas. Lo que sí puede suceder es que cuando ya presenten estos pacientes una hipertensión maligna, haya disminución de la visión, ¿no? Solo en estos casos, pero si hay por ahí algún sangradito que vamos a ver, también. O si hay un edema macular, también va a presentar disminución de la visión. Entonces, esto es lo que yo quería que vieran. Aquí vemos la imagen de un vaso normal, la relación de la arteria y de la vena en la retina, en la emergencia de estos vasos a partir del nervio óptico, tiene una relación de 2:3, ¿no? Si es que la relación es de 1/3, o sea, la vena sería 2 perdón, la arteria sería 2 y la vena sería 3. La vena siempre es más dilatada que la arteria. Entonces, si hay una relación, por ejemplo, de 1/3, 1:3, entonces vemos que aquí ya hay una retinopatía hipertensiva que se está desarrollando, ¿verdad? Asimismo, este brillo de la arteria normalmente es 1/3, 1/4 de la vena. Cuando vemos que todo el brillo se ve blanco más que este porcentaje que le digo, eh, esto va a corresponder a ciertas alteraciones, ¿no? Respecto al tono, que vamos a ver a continuación, ¿no? Los llamados hilos de cobre y de plata. Aquí vemos que hay una hipertonía, ¿ya? Aquí vemos la vena sigue del mismo tamaño, pero vemos que la arteria ha variado, ¿no? La relación de 2:3. Aquí podríamos decir que es un 1:3 más o menos, ¿no? Hay una mayor estrechez, pero es una estrechez homogénea, ¿no? Eso se llama hipertonía. Ahora, si hay una estrechez focal, como aquí, a esto le vamos a llamar vasoespasmo. Y este vasoespasmo ya es característico de una hipertensión mucho más aguda, ¿no? De una constricción focal, ¿no? Son términos que debemos manejar, que se aplican para cualquier otra patología, no solamente para las patologías oculares. Eh, Aquí vemos las arterias en hilo de cobre, les decía ese brillo que se ve que es mucho mayor al usual. ¿Ven cómo se ven? Y esto se debe al incremento del reflejo de la luz sobre la pared de las arteriolas retinianas esclerosadas.
También vemos aquí los hilos de plata, donde se ven ya mucho más esclerosadas estas arterias. Y también hay una cierta tortuosidad, ¿no? Y vemos acá cómo están más esclerosadas, ¿no? Los hilos de plata y de cobre. También hay hallazgos a nivel de la retina, y esto ya es cuando esta hipertensión se va haciendo más aguda, ¿no? Vemos aquí los llamados, los exudados periarteriales. En este caso, pues podemos ver eh, exudados a este nivel, ¿no? Estas manchitas blanquecinas, ovales, redondeadas. Eh, y bueno, lo demás es, aquí podemos ver que también hay un edema de la papila, ¿no? Que también se ha presentado en una hipertensión aguda con una hemorragia intrarretiniana. Las manchas isquémicas llamadas infiltrados o manchas algodonosas me indican pues que son áreas de oclusión de pequeñas arteriolas, ¿ya? Estas son un poquito más blancas, más pálidas, ¿no? Y las podemos ver aquí, ¿no? Donde estoy señalando a continuación. Y son áreas, pues, también se llaman exudados blandos, ¿no? Las otras que les mostré que son los exudados duros, ¿no? Son exudación lipídica. Y estos son los exudados blandos o algodonosos que me indican isquemia. ¿Ya? El otro es exudación y esto no es exudación exactamente, más bien es isquemia. Son zonas donde no hay un cierre de las arteriolas, ¿no? Y bueno, vemos que pues siguen el trayecto de las capas de fibras nerviosas, ¿no? Porque pues me indican justamente la isquemia de esa zona. Eh, También hay otros cambios capilares como microaneurismas, cruces arteriovenosos que lo vamos a ver luego en imágenes y colaterales venosos, ¿no? Y vamos a ver los cambios venosos para entender esto que les estoy diciendo ahorita. Vemos típicamente los cruces arteriovenosos, ¿sí? Como este de aquí, ven que está pasando este vaso, esta arteria esclerosada y prácticamente está aplastando a la vena, la está indentando, así le llamamos nosotros en oftalmología, usamos mucho este término indentación, que es como si estuviera aplastando esta arteria a la vena, ¿no? La vena, y está cortando prácticamente aquí la columna sanguínea, ¿no? Se ve que aquí termina como en una puntita de lápiz prácticamente, ¿no? Es el signo de la punta del lápiz. Y están en relación pues con la gravedad de la hipertensión van a ser mucho más marcados estos signos. Entonces este signo que vemos aquí donde está pasando la arteria sobre la vena, ¿no? La vena es la más gruesita y la más oscura, ¿no? Vemos cómo hay un estrechamiento antes y después. Este es el signo de Boom. Y el otro es aquí vemos también que se ha formado como una punta de lápiz, ¿no? El paso de la arteria. Y también vemos este otro signo que es el signo de Salus, que es el cambio de la dirección del vaso sanguíneo, ¿no? Acá está viendo el vaso bien bonito y pasa la arteria y la vena cambia de dirección. Signo de Salus, ¿no? Aquí lo vemos más esquemático, ¿no? Y cómo se va incrementando este efecto hasta que prácticamente parece que se hubiera cortado el vaso sanguíneo, ¿no? La vena se hubiera cortado por la arteria, ¿no? Este es el signo de la punta del lápiz, que es un grado más avanzado del signo de Gauss. Y bueno, aquí vemos también más de lo mismo, aquí más de lo mismo, ¿no? Cómo está pasando este cruce arteriovenoso y cómo me va aplastando la arteria a la vena. Vemos cómo aquí hay un cambio de dirección también en forma de U, ¿no? El signo de Salus.
Y también vemos que aparte de eso pueden haber puntitos blanquecinos alrededor de estos cruces arteriovenosos que me pueden predecir una posible trombosis venosa, ¿no? Este es el signo de Bonnet, que lo vemos más claro aquí. Vemos este puntito blanquito que justo en la zona del cruce arteriovenoso se presenta, ¿no? Entonces, son detalles, bueno, que es para conocimiento general, ¿verdad? Lo importante es que ustedes de alguna manera sepan identificarlos. Otras cosas que podemos encontrar, ya habíamos visto en otras imágenes las hemorragias retinianas, ¿no? También estos depósitos lipídicos que ya les había mencionado al inicio, los exudados que se pueden organizar sobre la mácula y generar pues un edema macular, ¿no? Que esto normalmente se presenta en una hipertensión mucho más aguda, ¿no? Maligna, que puede ser localizado o puede ser difuso también. Y aquí vemos cómo también se presenta el daño de la hipertensión a nivel de la coroides, ¿sí? La coroides, que es la capa vascularizada que está debajo de la retina, pues también va a tener cambios, ¿no? Estas estrías de Helsching perdón, de Sigris y los puntos de Elchin que están aquí. Esos son las manchas de Elchin, que las podemos ver que son producto pues del compromiso de la coroides también. Y la neuropatía óptica hipertensiva finalmente, que es, digamos que reflejo de una hipertensión maligna, suele ser bilateral. Vemos que hay un borramiento de los bordes del disco óptico, como vemos aquí. Posibles mecanismos causales, pues la isquemia y un incremento de la presión intracraneal, ¿no? Con una consecuente encefalopatía hipertensiva. Y esto va a estar fuertemente relacionado a una enfermedad cardiovascular y mortalidad. Hay muchas clasificaciones, quiero que lo revisen para que ustedes tengan idea de qué se trata cada una, porque les da idea de cómo es la sucesión de esta patología, ¿no? Cómo va empeorando, ¿no? De angiotónica se pasa a angiospástica y luego angiosclerosada. Igual, la afectación de la retina, de pequeños cruces vasculares, arteriovenosos, aumento del tono, va a pasar a la presencia de hemorragias, de exudados, luego estos se van a hacer mucho más severos, ¿no? Luego aparecen estos exudados blandos, ¿no? Que me indican isquemia, y luego van apareciendo más y más lesiones, ¿no? A nivel de la mácula, se forma un edema, y ya cuando hay una afectación del nervio óptico, finalmente es la etapa pues más crítica, ¿no? Aquí hay otras clasificaciones que las pueden revisar. Aquí esta clasificación pues me va mostrando la sucesión en cuanto a las alteraciones tanto de los vasos como de los cambios que hay en la retina, ¿no? Como hemorragias y exudados y la aparición del papiledema. Esta es otra clasificación que me muestra cómo aumenta la esclerosis arterial, ¿sí? También revísenla, va desde que eh, hay un incremento luminoso, ¿no? de la arteriola, luego signos y a nivel de los cruces arteriovenosos, ¿no? Y desvíos de estas venas. Luego ya vienen las arteriolas en hilo de cobre y de plata en el cuarto estadio, ¿no? Y lo que quiero que recuerden, porque es lo más sencillo, porque todas las demás clasificaciones de repente le van a confundir, quiero que recuerden esta clasificación que es mucho más práctica, me parece, para ustedes, en la que separamos la hipertensión en leve, moderada y maligna. La leve, pues vamos a ver estrechamiento arteriolar generalizado focal, ¿no? Vemos los cruces arteriovenosos, vemos los cambios a nivel de la pared arterial del brillo, ¿no? En una
retinopatía hipertensiva moderada, ya vemos cambios en la retina, como hemorragias, microaneurismas, manchas blanco-algodonosas, que ya les decía que era por isquemia, exudados duros, ¿no? O combinación de los otros. Y ya en la última etapa de hipertensión maligna, ya vemos pues un edema macular con un edema del disco óptico, ¿ya? Esa es una retinopatía hipertensiva maligna. Entonces aquí vemos una hipertensión leve, ¿ya? Esta es una hipertensión leve, pequeños cambios a nivel de los cruces arteriovenosos, incremento del brillo, ¿no? De las arteriolas. Hay un cambio, ¿no? En la relación arteria-vena. Vemos que la vena está dilatada y la arteria, ¿no? La arteriola está mucho más estrecha, ¿no? Ya se pierde la relación 2-3, ¿no? Aquí vemos también una hipertensión moderada. ¿Por qué? Porque ya vemos hemorragias. Una hemorragia aquí, una hemorragia y un exudado aquí. Aquí vemos también los microaneurismas, ¿no? Estos puntitos rojitos. Y aquí más hemorragias. Aquí vemos una hipertensión leve con cambios vasculares nuevamente. Y aquí vemos una hipertensión moderada con las manchas algodonosas que vemos aquí con las hemorragias. Y finalmente esta es una hipertensión maligna, ¿no? Vemos acá que hay como unos pliegues en la mácula, ¿los ven? ¿Sí? Estos pliegues con exudados. Esto es un edema macular. Aquí hay hemorragias. Y vemos también este nervio óptico que no podemos definir los bordes, ¿no? Porque están todos borrados por un edema de papila. ¿Ya? Miren cómo evoluciona de un edema de papila, pero bien severo, con exudación, y al bajar, mire la presión cómo está, en 250/180. ¿Y cómo va evolucionando esto? Va bajando la presión un poquito, más o menos que se resuelve, un poquito más, y quedan solo las manchas algodonosas que, bueno, quedan en forma ya secuelar a esta hipertensión maligna que tuvo el paciente, ¿no? Y eso que no ha bajado mucho, pero con un poco de cambio de la presión ya vemos ya que eh, hay cambios, ¿no? A nivel de la retina, porque es muy sensible eso. Y vemos acá también lo mismo, ¿no? Como el nervio óptico está con su edema de papila, un poco de edema de mácula también, y vemos que va mejorando esto al bajar la presión, ¿no? Bajar, como vemos, no se baja la presión en forma brusca, sino en forma paulatina. Y bueno, eh, aquí vemos también la relación con otras patologías sistémicas, ¿no? Se dice que los signos hipertensivos en la retina van a reflejar el estado microvascular cerebral en forma específica. ¿A qué me refiero? A que si hay un estrechamiento arterial retiniano, esto me va a predecir un infarto lacunar. Si yo encuentro hemorragias retinianas, esto me va a predecir probables hemorragias cerebrales en el futuro. Si encuentro hilos de cobre y de plata, pues esto me va a predecir ACVs isquémicos, ¿no? Hay una fuerte relación. Y si es que encuentro dilataciones venosas retinianas, pues este paciente tiene alto riesgo de desarrollar un ACV hemorrágico. Esto es muy importante que ustedes por eso aprendan a revisar a sus pacientes para que les puedan dar pues la consejería más adecuada, ¿no? También pueden predecir enfermedad coronaria, ¿no? Y se ha visto que hay una relación estrecha con la presencia de calcificación de las arterias coronarias, rigidez aórtica, hipertrofia del ventrículo izquierdo, engrosamiento de la media íntima de la carótida, entre otros, ¿no? Y bueno, también nos va a predecir el daño terminal a, ya sea en otros órganos como los riñones, ¿no?
Hay mucha, em, les puedo decir que he visto una gran cantidad de pacientes con insuficiencia renal que justamente pues eh, cursan con una retinopatía hipertensiva muy severa, ¿no? Pero también me puede predecir la aparición de una posible insuficiencia renal, ¿no? Incluso se asocia a microalbuminuria y podemos detectar un posible daño en los riñones antes de que se desarrolle la enfermedad en forma independiente a otras patologías como la diabetes, ¿no? Que también pueden generar este daño. También se ha visto una relación de la retinopatía hipertensiva con demencia, con Alzheimer y con una baja puntuación en diversas pruebas cognitivas, para que lo tengan en cuenta. ¿Cuáles son las complicaciones de la retinopatía hipertensiva? Pues pueden haber oclusiones venosas retinianas, ¿no? Que ahora vamos a desarrollar ese tema. Pueden haber también oclusiones arteriales y pueden haber macroaneurismas retinianos, ¿no? Que vemos aquí este macroaneurisma que justamente ha sangrado, ¿no? En diferentes niveles. Tratamiento, pues básico es manejar la presión de este paciente, su manejo sistémico, que ustedes lo hacen mejor que yo ahora que van a estar ejerciendo pues muy pronto la medicina general. Y estos pequeños cambios que podamos hacer en la presión eh, maligna, hemos visto que causan un efecto importante en la retina, ¿verdad? Con resolución de muchas de las lesiones, ¿no? En cuanto al manejo por oftalmología, a veces pueden quedar algunas lesiones residuales, ¿no? Como edemas de mácula, por ejemplo, que podemos tratar con fármacos antiangiogénicos, en ocasiones extremas, pues láser, ¿no? También cuando hay alguna de las complicaciones. Vamos a pasar a otro tema importantísimo, porque estos dos primeros temas son los más importantes, la retinopatía diabética y la retinopatía hipertensiva. En cuanto a la retinopatía diabética, podemos decir que pues es una complicación también microvascular, ¿no? Que afecta a una de cada 3 personas con diabetes. ¿Sí? Esto es muy importante porque es muy frecuente, en diferentes grados, pero es muy frecuente. Los van a ver. La retinopatía diabética, pues como sabemos, es una causa importante de pérdida de la visión en pacientes mm, jóvenes, pacientes adultos en edad laboral. ¿No? Entonces, aquí en Perú, en forma muy similar a países con alta prevalencia de diabetes, por ejemplo, como México, yo estuve haciendo mi especialidad de retina en México, donde pues hay gran cantidad de pacientes con diabetes, yo diría que mucho más que acá, ¿no? Por la población que es mayor, pero es en forma similar pues vemos que el 30% de estos pacientes con diabetes van a presentar retinopatía diabética, ¿no? La incidencia anual, bueno, en cualquier forma es de 124 casos nuevos por 1.000 pacientes diabéticos, ¿no? Y anualmente hay 75.000 nuevos ciegos en México, ¿no? Este dato lo saqué de ahí, por retinopatía diabética. Miren qué alto número de gente que se queda ciega a causa de la diabetes. Entonces, bueno, nuevamente aquí, 34% va a tener algún grado de retinopatía diabética, de los cuales 7% va a tener las formas graves, ¿sí? Que es la retinopatía diabética proliferativa, que es lo más grave. Un 10% de estos pacientes va a requerir tratamiento con láser, ¿sí? Y un 10% va a tener disminución de la visión, porque ya sea por una retinopatía diabética proliferativa
o por un edema macular diabético. Y felizmente no todos, porque es un procedimiento caro la vitrectomía. Un 0,5% de los pacientes con diabetes van a requerir vitrectomía. Y vemos aquí en esta gráfica que también el tiempo de duración de esta enfermedad va a predecir la aparición de la retinopatía diabética, en este caso la retinopatía diabética proliferativa, que es la forma más grave. Y vemos que los pacientes jóvenes o insulinodependientes, esta curva es mucho más elevada, ¿no? O sea, quiere decir que hay mayor número de casos en este grupo poblacional, ¿no? Tanto en los jóvenes como en los pacientes insulinodependientes. Mientras que, pues, en los pacientes no insulinodependientes de edad avanzada, pues va a haber un pico más o menos más o menos a partir de los 20 años de duración de la enfermedad, ¿no? Sin embargo, pues siempre hay que, igual, de todas maneras, revisar estos pacientes desde un inicio. Entonces, aquí vemos que la retinopatía diabética no proliferativa, pues hay una mayor prevalencia a partir de los 15 años, y la retinopatía diabética proliferativa se va a presentar en gran cantidad, ¿no? Bueno, un 26% a los 15 años, pero ya a partir de los 20 años vemos que hay una prevalencia bastante alta de un 56%. Entonces, es importante que le tomemos atención a estos pacientes que tienen mayor duración de su diabetes. Esto hablando de diabetes tipo 1. Ahora, diabetes tipo 2, en forma similar también, vamos a ver que a los 15 años, eh, pacientes con insulina se va a presentar la retinopatía diabética no proliferativa en un 85%, y este, la no insulino dependiente en un 58%. Y la retinopatía diabética proliferativa en pacientes con más de 15 años de enfermedad se va a presentar pues también en un 20%, ¿no? Y bueno, ya les había hablado de la duración. Otros factores de riesgo, pues es la obesidad, la dislipidemia, la presencia ya de un compromiso renal, ¿no? Casi directo. Van casi a la par, mejor dicho, tanto la nefropatía como la retinopatía diabética, ¿no? La hipertensión también va a exacerbar la retinopatía diabética. Las anemias van a causar mayor grado de isquemia, porque acuérdense que esta es una enfermedad microvascular, va a haber mucha isquemia, y si el paciente tiene anemia, esto va a empeorar. El embarazo, un inadecuado control glicémico, el tabaquismo, muy importante decirle a sus pacientes diabéticos que por favor ya tienen su diabetes, que no fumen. Y también hay que tener mucho cuidado si este paciente requiere en algún momento cirugía de catarata, porque tiene que estar muy bien controlado, si no, esta enfermedad va a progresar. En vez de ayudarle, vamos a generarle un daño. Entonces, tiene que estar bien controlado para hacer cualquier procedimiento. Entonces, aquí vemos que factores modificables importantes, pues la hiperglicemia, pero también está la hipertensión, la dislipidemia, el sobrepeso y la obesidad. Factores no modificables, pues tenemos allí la duración, que ya les había dicho, y bueno, entre otros, ¿no? Pacientes jóvenes, también hay variantes en cuanto a la raza, ¿no? Y en las pacientes gestantes. Y no olvidar aquí la relación con el infarto al miocardio, los accidentes cerebrovasculares y riesgo de amputación, que va a ser mucho más importante en el grupo de personas jóvenes. Por eso es que esta enfermedad es importante que ustedes eh, la puedan detectar a tiempo y puedan hacer la referencia y el manejo, ¿no? Sistémico. Ustedes que llevan también sus clases de medicina de estilo de vida, les den a los pacientes las recomendaciones
más apropiadas para que ellos puedan hacer cambios drásticos, ¿no? Y puedan controlar mejor su enfermedad. Entonces, la diabetes, ya sabemos que, bueno, el principal mecanismo fisiopatológico es la hiperglicemia, ¿no? Pero no solamente esto es lo que causa la retinopatía diabética. Esta hiperglicemia produce, bueno, genera pues una serie de otros procesos, ¿no? Como productos de glicosilación, de acilglicerol, especies reactivas de oxígeno, activación de citoquinas. Todo eso va a generar lesiones en los vasos sanguíneos, ¿no? Lesiones microvasculares, cierre de capilares, aumento de la permeabilidad vascular, ¿no? Que va a generar un edema macular diabético, ¿no? Que también va a bajar la visión, pero si este cierre capilar se hace más intenso y genera ya hipoxia, entonces ese tejido isquémico va a empezar a producir el factor de crecimiento vascular endotelial, ¿no? El VEGF. Y este VEGF va a ser el que va a generar justamente una neovascularización a nivel de la retina, dando origen a la retinopatía diabética proliferativa. Entonces, ¿cuáles son los daños que ocurren a nivel de, de las paredes de los vasos? Vamos a ver un engrosamiento de la membrana basal, alteraciones entre las conexiones entre las células endoteliales, ¿no? De las uniones entre estas, de las células endoteliales, alteración de esta célula contráctil, que es el pericito, ¿sí? Va a haber pérdida de, de los pericitos, alteraciones de la barrera hematorretiniana interna, ¿sí? Que va a favorecer pues a la exudación, ¿no? Cambios del flujo sanguíneo como aumento de la viscosidad de la sangre, deformabilidad de los eritrocitos, hiperagregación de los mismos, ¿no? Y reducción de la fibrinolisis. Y asimismo va a haber alteraciones a nivel de las plaquetas, ya sea hiperagregación o hiperadhesividad. Y esto lo vamos a entender mejor con este gráfico. Aquí vemos un vaso normal que tiene su pericito, que tiene sus uniones endoteliales, pues indemnes, ¿no? Vemos acá los eritrocitos que están circulando en forma normal, pero aquí ¿qué vemos? Vemos que estas uniones se están perdiendo. Este es un vaso sanguíneo ya de un paciente con retinopatía diabética. Vemos que inicialmente se están perdiendo estas uniones, ¿no? Luego se han perdido también estas células contráctiles, que son los pericitos. Vemos luego cómo este vaso sanguíneo, este capilar, ha perdido su anatomía, ¿no? Vemos cómo hay un adelgazamiento de estas paredes. Por un lado, la membrana basal se ha engrosado al inicio, pero luego están habiendo estas dilataciones saculares, que vendrían a ser los microneurismas, que también se pueden trombosar en algún momento, ¿no? Y empeorar más esta situación. Entonces, la primera lesión que aparece en la retinopatía diabética, recuerden, los microaneurismas, ¿sí? Que se ven aquí, dos puntitos. También hay otros hallazgos que vamos a encontrar a medida que va avanzando esta enfermedad, que son los exudados duros, ¿no? En forma muy similar a lo que ocurría, digamos, en la retinopatía hipertensiva, va a haber pues estos depósitos de lipoproteínas. Esos son los exudados duros. Aquí los vemos, ¿no? Están aquí los exudados eh, en este foco de acá, ¿no? Y aquí vemos los microaneurismas. También tenemos exudados algodonosos aquí. Es el mismo mecanismo, ¿no? Que les había explicado en la retinopatía hipertensiva. Aquí vemos los exudados algodonosos en zonas donde hay cierres capilares. Y aquí vemos un exudado algodonoso, otro acá,